Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a una nueva etapa de máquinas eléctricas y automatismos. Bueno, en la clase de hoy, de la etapa número 15, vamos a continuar con el tema de motores de corriente alterna, que ya veníamos viendo anteriormente. Hoy vamos a ver las clasificaciones que podemos encontrar en estos motores. Se puede clasificar según su funcionamiento en motores síncronos y asíncronos, como ya vimos en la clase anterior. Según la cantidad de vanados se puede clasificar en motores monofásicos, motores bifásicos y motores trifásicos, que también vimos en la clase anterior. Ahora bien, dentro de los motores trifásicos se puede hacer una subclasificación, que es lo importante de la clase de hoy, que va a ser el rotor jaula de ardilla, también llamado de rotor en cortocircuito, y el motor de anillos rosantes, también conocido como rotor bobinado. Empecemos con el motor jaula de ardilla. ¿Por qué se llama jaula de ardilla? Bueno, fíjense, porque el núcleo o armazón del rotor tiene forma de justamente una jaula para ardillas, de ahí el nombre. ¿Qué caracteriza este tipo de motor? Bueno, es el más sencillo y utilizado actualmente. Es relativamente de sencilla construcción y por ese motivo también es de fácil mantenimiento y de esa forma podríamos decir que es más barato en relación a otros tipos de motores. El núcleo está construido de chapas estampadas de acero al silicio. Perdón. Esto, ¿qué ventaja nos da esto? Bueno, para empezar, al decir que está hecho de chapas estampadas, como ya vimos, al estar hecho de un material que no es macizo, reducimos las pérdidas por Foucault, ¿no? Y como es una aleación de acero al silicio, esto es lo que provoca es que el efecto de histéresis se vea reducido. De esa forma, obviamente, minimizando las pérdidas. Bueno, por otro lado tenemos los motores de anillos rosantes, que son los que podemos ver en pantalla. Si ustedes se fijan, como se puede ver en este gráfico, en el eje tiene tres anillos. Estos anillos van a ser los colectores, o el paquete de colector, digamos. Estos anillos van a estar conectados a cada uno de los tres devanados del rotor. O sea, a cada devanado se le conecta un anillo individualmente, ¿sí? Y estos anillos harán contacto con unas escobillas, que lo pueden ver acá, para realizar una conexión al exterior. Ahora vamos a ver para qué se utiliza. Bueno, ahí nuevamente podemos ver el diagrama de las piezas del motor. Lo que cambia con respecto al caso anterior es el rotor solamente. Este tipo de motor nos permite una conexión al exterior, como dije, con el fin de controlar la resistencia interna. O sea, con esta conexión que da al exterior podemos agregar o quitar resistencia al circuito del devanado del rotor y de esta forma podemos limitar, ¿sí? Podemos controlar la corriente de arranque de la máquina. De esta forma facilitamos el control de velocidad y corriente en el arranque con un elevado par de arranque. Esa es la finalidad de esta construcción del rotor. Obviamente va a ser un poco más caro que en el caso anterior. Bien, otro tema que vamos a ver en la clase de hoy es que hay diferentes formas de conectar a la red de alimentación trifásica de estos motores, según cómo querramos que funcionen. Bueno, lo que podemos ver ahí en pantalla es una foto de un motor. Y lo que podemos ver en la parte superior es la caja de bornes. Esta representación es un esquemita de esto que vemos en la parte superior, que es la caja de bornes, ¿sí? Vamos a tener 6 terminales. Estos terminales son el principio y el final de los devanados del estator.
pero internamente la conexión de estos devanados hacia los bornes, fíjense que se hace de esta manera. Se hace cruzando los terminales para una misma bobina. O sea que el principio de esta bobina, que está conectado acá, tendrá un final que va a estar conectado a esta otra, a este otro borne, perdón. Este principio, este final, este principio, este final. Y en la parte superior es donde nosotros conectaremos las fases de alimentación R, S y T. Entonces, este gráfico lo que nos indica es la conexión interna de los bobinados. Bien, esta conexión interna se ha tomado por convención de los fabricantes, que nos da la certeza de que estos bobinados justamente están conectados siempre o en la mayoría de los casos de esta manera. Entonces nosotros, conociendo esa conexión interna, por fuera nosotros podemos hacer la conexión en estrella o en triángulo del motor. Veamos el primer caso. Para hacer una conexión estrella, lo que vamos a hacer es asegurar a los bornes estas chapitas que son para realizar el puenteo de los bornes. Son chapitas de puenteo, ¿sí? Si ponemos una chapita puenteando estos dos bornes y otra chapita para puentear estos dos bornes, ¿sí?, los tres bornes estarían cortocircuitados, ¿sí? De esa forma vamos a obtener lo que se llama el centro de estrella, ¿sí? Estos tres bornes van a formar este punto central, que es el centro de nuestra estrella. Fíjense que el borne azul se deriva a la fase T, el borne rojo del medio se deriva a la fase R, y este borne de color morado, violeta, como quieran decirle, lila, se deriva a la fase S. Y de esa forma obtenemos la conexión estrella, que generalmente suele ser útil para obtener corrientes de arranque baja, pero por otro lado tendremos una potencia del motor baja también, pero por lo menos no correrá riesgo de corrientes altas de arranque. Por otro lado tenemos la conexión en triángulo. Esta vez, si colocamos las chapas de puenteo de esta forma, vamos a realizar una conexión en triángulo, ¿sí? Esto lo podemos verificar, fíjense, esta punta que es U1 va hasta U2 y U2 está cortocircuitado con B1. B1 se conecta internamente con B2 y B2 está cortocircuitado por esta chapita con W1. Al mismo tiempo W1 internamente cierra el circuito con W2, formando así el triángulo. Este tipo de conexión se utiliza para corrientes de arranque superiores, para que el motor trabaje con mayor potencia y pueda alcanzar mayores velocidades. Estos tipos de conexiones, fíjense, ahí tenemos fotos de un motor real en el cual vemos la conexión en triángulo y en estrella. Bueno, por último, por la clase de hoy vamos a ver la inversión del giro del rotor. ¿Cómo hacemos para invertir el sentido de giro del rotor de un motor trifásico de corriente alterna? Bueno, ahora que conocemos las conexiones en triángulo y en estrella, fíjense, si conectamos las fases R, S y T de esta manera a una conexión triángulo, para que digamos nos va a dar un sentido de giro que en este caso está indicado como antihorario, ¿no? Si queremos invertir el sentido de giro, lo que tenemos que hacer simplemente es dejar una conexión intacta e invertir las otras dos fases, ¿sí? De esta forma vamos a hacer que el sentido de giro del campo magnético del estator se invierta y como consecuencia obviamente el rotor girará en el sentido opuesto.
Y para una conexión estrella es exactamente lo mismo, dejamos una conexión intacta e invertimos las otras dos fases. ¿Qué pasaría si yo invierto la fase R y la fase S? O la fase R y la fase T. Bueno, el sentido de giro cambiaría efectivamente, pero por convención lo que se suele hacer en las industrias es dejar la fase R intacta y solamente cambiar las fases S y T para evitar confusiones. Y bueno, eso es todo por la clase de hoy. Espero que les haya quedado lo más claro posible. Cualquier consulta o duda que tengan, me escriben, no tengan dudas en hacerlo. Así que bueno, nos vemos la próxima y cuídense mucho, chicos.